Hello, hello familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos otra vez a este programa que se llama Voces en Terapia. Es un podcast que hace Clínica de Rehabilitación en Adicciones. Yo soy el doctor Juan José Rodríguez, director general de la clínica. Y bueno, la intención del día de hoy es platicar con dos personas que estuvieron con nosotros en la rehabilitación de adicciones ya hace un buen rato, no es hace poco, ya de hecho trabajan con nosotros dentro de la clínica. Y lo que quiero plantear el día de hoy, que se nos hace interesante, es hablar un poco sobre lo que es la inclusión en los centros de rehabilitación en adicciones, ¿no? Lo que es tener un espacio seguro para las personas LGBT, las personas que integramos la comunidad, de personas que nos gustan los niños con los niños, las niñas con las niñas, ¿no? Los gays, las lesbianas y todos los que estamos dentro de la comunidad y la diversidad. Es importante decirles que esta grabación se hace en el mes de junio, que es el mes del orgullo gay. Y de alguna manera por eso lo estamos haciendo, ¿no? Para acercarnos a este tema que es importante. Es importante para mí también decirlo, que como director general, pues de repente en ocasiones puedo llegar a sentir o preocuparme sobre que si manejo este tipo de temas podemos llegar a tener rechazo hasta en las redes sociales, ¿no? O sea, esto se los digo de forma personal. O sea, yo como profesionista estoy muy comprometido con lo que hago. O sea, yo actualmente estoy estudiando un posgrado en sexualidad, estoy estudiando otro doctorado y de alguna manera como profesionista me siento tranquilo de lo que hago porque sé lo que estoy haciendo. Pero como propietario de un negocio sí me preocupa. O sea, es algo que me doy cuenta que me preocupa de, oye, es que podemos tener cierto rechazo, ¿no? Y bueno, con esto quiero comenzar, ¿no? Y quiero que se presenten ustedes. Y la intención del programa es ir platicando sobre la experiencia de ellos como usuarios, ahorita como trabajadores, y la importancia de hablar de este tema, de mínimo hablarlo, o sea, porque desde ahí creo que marcamos una realidad. Si te da vergüenza, miedo, si tienes una emoción en donde te sientes inseguro ante una cámara de grabar o decir algo al público sobre algo de tu vida y que los demás lo puedan utilizar en tu contra, desde ahí estamos dándonos cuenta que somos miembros de una comunidad vulnerable, ¿no? Porque podemos ser vulnerados en nuestra seguridad, ¿no? Nuestra imagen. Y bueno, ese es como mi comentario en el principio. Bienvenidos a todos ustedes y me gustaría que cada uno de ustedes se presente. Ya sé. Dale. ¿Quién eres? ¿Hace cuánto tiempo estuviste? ¿Qué nos quieres platicar un poco? Mi nombre es Jocelyn. Estuve en la clínica como paciente en el 2024. Agosto del 2024. Hace ya 2 añitos. Hace 2 años. Duré 4 meses. Pero dentro de esos 4 meses yo me sentí aceptada. Yo siempre tuve mucho miedo al pensar que iba a decir de mí la gente, ¿no? Sobre mis preferencias sexuales. Y llegar a ese lugar para mí fue algo maravilloso, porque fue donde me ayudaron a aceptarme tal cual soy. A mí me daba mucho miedo, ¿no? Que la gente supiera y que me fueran a señalar. Y en ese tiempo tuve compañeras que me ayudaron a verme tranquila y cómoda con mi imagen. Y salí de la clínica con mucha seguridad sobre mi persona. Ya no me importaba el hecho de lo que la demás gente dijera. Claro. Aprendí a quererme tal cual soy. A ver, entonces cuando tú llegas a la clínica todavía no te aceptabas. No, yo llegué a la clínica y todavía no me aceptaba. ¿Era algo que tú ya sabías? Sí. Más no era algo que pudieras como expresar. Sí, me daba miedo, ¿sabes? A los comentarios o hasta una agresión física. Las burlas. ¿Y tú, Luis? Pues bueno, yo soy Luis. Actualmente, estuve en la clínica hace 3 años.
como paciente, actualmente estoy como trabajador, ya llevo 2 años, 2 años exactos creo. Yo estoy como encargado de redes sociales, ya por aquí he salido en algunas ocasiones. Y pues justamente lo mismo, bueno, yo siempre me he aceptado, desde los 14, 12 años, como que sabía qué rollo conmigo, pero sí existe ese miedo a los lugares a donde acudes, o sea, llámese un restaurante, un bar, a la escuela, a la oficina, al trabajo, donde sea, te da miedo. Entonces imagínate el pensar que vas a estar en un centro de rehabilitación una temporada de tiempo, donde vas a vivir con esas personas y no sabes cómo actuar. O sea, la verdad es que yo nunca he podido disimular mi orientación, la verdad yo soy como muy liberal en esa cuestión. Entonces sí me causaba como ruido el de, ay güey, tengo que ser otra persona. O sea, tengo que actuar diferente, tengo que hablar diferente, tengo que caminar diferente. Y llegaba a generarme como un miedo. Aparte de todas las historias que he llegado a escuchar de más conocidos, de cómo ellos vivieron sus internamientos siendo personas de la comunidad, pues claro que te da como ese miedo, ¿no? La verdad es que desde el momento uno, si no me equivoco, pues sí recibí como mucha aceptación. O sea, en muchos de los temas no hubo discriminación, no hubo insultos, me trataban por quien yo era, no por quien yo les decía que era. Claro. Entonces hasta ese punto creo yo que me sentí en confianza y me ayudó mucho llevar el tratamiento a pie. O sea, yo creo que en el momento en el que eres tú mismo en el tratamiento de rehabilitación, güey, pues es un extra porque no tienes que mentir. O sea, si de por sí somos mentirosos como buenos adictos, entonces todavía mentir de quién eres en realidad, pues a lo que vas es a curarte. Claro. O sea, lo que vas es a hacer como una introspección de ti, saber qué onda contigo. Entonces, por lógica, tienes que ser 100% honesto. Y si no era honesto por el miedo al que dirán, al que van a hacer, pues aquí sí me causaba como un conflicto. La ventaja es que mi psicóloga y mi consejera, la verdad es que desde el momento en el que les dije mi orientación, empezamos a trabajar súper bien y no sentí ningún rechazo por parte de ellos, que era parte importante, y de mis compañeros pues mucho menos. Fíjate que yo, una de las cosas, quizás a mí o sea, vuelvo, a mí como profesionista, quizás es algo tan sencillo, o sea, no me cuesta en lo absoluto, ni siquiera me hace ruido poder trabajar con un miembro de la comunidad, o sea, que me diga soy gay, soy lesbiana, soy transexual, o sea, no me cuesta ningún escozor ni miedo poder trabajar con una persona. Pero vuelvo, soy una persona que ha estudiado, conozco sobre el tema, etcétera. Pero en los centros de rehabilitación, una de las cosas que yo conozco como realidad en México es que muchos de los centros de rehabilitación, yo podría decir que quizás el 90% de los centros de rehabilitación en México están dirigidos por personas que no tienen muchos conocimientos en el área de la salud mental, ¿no? Muchas personas con muy buena intención, digo porque yo no les estoy como tirando el hate, tirando, nada. no, pero para nada. Personas con muy buena intención quieren ayudar a personas que tienen adicciones y evidentemente también las circunstancias económicas, sociales, demás, pues en muchos centros no pueden tener un psicólogo porque la verdad lo que pagan los pacientes es muy poco. Entonces los que están a cargo del centro de rehabilitación en ocasiones son los mismos expacientes que acaban de salir del tratamiento, personas que no tienen ningún conocimiento ni una preparación profundo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo lo he visto, llega la persona al tratamiento y de repente empieza pinche joto, ¿no? O sea, empiezan palabras. O sea, la persona va por adicciones, ¿no? Y bueno, de hecho el podcast que viene quizás la siguiente semana hablamos sobre que realmente ya no solamente trabajamos con adicciones, sino con otro tipo de problemas, ¿no? Emocionales. Pero es importante decirlo, o sea, en ocasiones, porque yo lo he visto en agrupaciones AA, los padrinos, lo he visto en centros de rehabilitación, en anexos, en clínicas, en donde estas personas sin conocimiento pues empiezan a presionar a la persona y a como a avergonzarla, a culpabilizarla, a sancionarla
por su orientación sexual. No sé si ustedes lo han visto, lo han escuchado o qué opinen de lo que estoy diciendo. Mira, justamente lo que dices de la discriminación dentro de los centros de rehabilitación, hace poquito hubo un suceso de una chica, la verdad no me acuerdo dónde fue el estado, pero se hizo un boom en las redes sociales. Es una chica trans en la cual un anexo, la patrulla espiritual, quieren a darle la ayuda para que se rehabilite, porque es una chica dentro de las adicciones. Pero lo que pasa o lo que hace un momento caótico es que no la aceptaban como mujer trans. De hecho, le pusieron ropa de hombre, la raparon, le decían que se tenía que llamar su nombre de pila, cuando no respetaban que ella ya se identificaba como una mujer trans. Entonces eso fue muy difícil, fue muy fuerte, porque al final de cuentas son derechos humanos. Claro. Está bien la idea de querer ayudar, y creo que está muy padre que ese tipo de lugares ayuden a veces hasta sin un costo. Cuota. Ajá, exactamente. Okay. Que lo hacen de buena voluntad. Pero el problema es cuando empiezas a violar los derechos de las demás personas. Claro. O sea, cuando no sabes ni cómo vas a llevar ese proceso, no sabes cómo tratar a las personas. Entonces justamente llega un punto donde dices, ¿dónde está la verdadera ayuda? O sea, sí, le vas a ayudar en el tratamiento de la adicción, pero no en otras cuestiones. O sea, no vas a hacer que la persona se sienta segura, no va a hacer que la persona se sienta estable. ¿Por qué? Porque ni tú mismo como cabeza del lugar sabes respetar a las personas. Yo me puse a investigar cuando empezamos a hablar del tema sobre algunos centros o compañeros del trabajo, y les preguntaba, ¿qué onda con las personas de la comunidad? O sea, las personas de la comunidad me voy a lesbianas, bisexuales, gays, transgéneros, transexuales, etcétera, ¿no? Y uno me comentaba que en el anexo donde ellos estaban era un cuarto para la comunidad. O sea, era mujeres, hombres y homosexuales, ¿no? Entonces era de, ¿pero por qué los separaban? Es que pues no querían que hubiera un caos, que el coqueteo, que esto y que el otro. Dije, pues sí, pero al final de cuentas es un rechazo. O sea, regresamos al tiempo donde te rechazaban por color de piel, por estigmas, por ser seropositivo. O sea, todos esos rollos vamos retrocediendo. Entonces son personas que digo, se supone que AA es una comunidad de hombres y mujeres. No en ningún momento dice hombres, mujeres, gays, lesbianas, hombres y mujeres y tu orientación sexual. O sea, somos una comunidad y de todo aprendemos. Entonces, ¿por qué tengo que crear un grupo específico de AA para personas de la comunidad y otras para personas hetero? O sea, no me cuadra aquí el sinónimo de todo. Yo te podría decir que si es de forma libre, yo no le vería ningún inconveniente. O sea, ¿a qué voy? Si yo elijo ir a un grupo AA o a ir a un grupo religioso en donde hay personas de la comunidad, pues, está padre, ¿no? Dices, por ejemplo, ir con un psicoterapeuta en ocasiones está padre. Yo puedo ir con una mujer, puedo ir con un hombre, pero de repente si soy miembro de la comunidad y mi terapeuta también es miembro de la comunidad, puedo llegar a tener como un cierto acercamiento de forma diferente, ¿no? Y eso se me hace padre, o sea, no se me hace como una discriminación. Dices, pues quizás se pueden entender de mejor manera. Yo creo que la discriminación puede ser en donde si tú vas a una iglesia, por ejemplo, o vas a un grupo de autoayuda y te dicen, es que tú no puedes venir aquí porque tú tienes que ir a aquel grupo en donde perteneces, ¿no? Tú no puedes pertenecer aquí. Entonces, vuelvo, por eso a veces es como delicado, porque de repente no sabemos qué hacer o cómo reaccionar. ¿Sí me explico? Yo, Juan José, si a mí me dijeras, yo estoy en un centro de rehabilitación y a mí me dicen, ve hacia esta parte, a mí eso, por ejemplo, no me haría sentir en discriminación, a mí, ¿no? Yo me sentiría discriminado si en una terapia mi terapeuta, porque me llegó a pasar cuando era adolescente, cuando todavía yo pues adolescente, identificándome, ¿no?, con las formas y las maneras, ¿no?, de tu sexualidad como cualquier otro adolescente. Entonces de repente un chico que pertenecía a un grupo de AA, platicando conmigo, me empieza a decir como, habla con Dios y como que cambia de tu sexualidad, ¿no? Y esa era la visión de esa persona. Entonces, en ese momento,
yo le hice caso. O sea, en ese momento yo dije, sí, esto no es de Dios, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser diferente, ¿sí? Pero ahí es en donde creo que él no tenía la experiencia ni el conocimiento, y yo era un adolescente, y entonces en ese momento lo que ellos me decían, aparte de la manera en la que me lo decían, porque integraban la palabra de Dios, integraban otro tipo de aspectos que de repente estamos muy marcados en la comunidad por sentir rechazo, por sentir que quizás tus papás no te aceptan o que la sociedad no te acepta, pero entonces este grupo sí te va a aceptar si tú haces un cambio. Entonces dices, sí, es que esto quizás no es de Dios, ¿no? Y entonces existe la confusión. A lo que, por ejemplo, yo les platicaba o les preguntaba esto que tú dices de este caso, que sí lo recuerdo. De hecho, creo que es en Tijuana, en un centro de rehabilitación muy conocido. Y fue un caos, porque en este caso en particular creo que confundieron varios temas. Y quizás las personas que nos están viendo de repente no están familiarizados con los reglamentos que tiene un centro de rehabilitación, y ellos quizás no están entendiendo lo que estamos diciendo. Uno son los tipos de ingreso, ¿no? Que es ingreso voluntario, involuntario, que ahora existen los ingresos de urgencia, ¿no? Y no estamos hablando de ingresos involuntarios. Entonces ahí hubo una situación en donde por qué lo ingresaron, porque al fin y al cabo no fue la familia quien ingresa al paciente, sino fueron miembros del mismo centro de rehabilitación que lo ven en la calle y lo meten. Pero si a mí me preguntan, es que ahí vamos como de opiniones, ¿no? Si a mí me preguntan, por eso yo no tengo problema, ¿no? Qué padre que existan personas que están ayudando a personas que están en la calle, que están involucradas en adicciones y que pues tienen una vida perdida y que lo ingresan de forma involuntaria. Lo que hizo la comunidad LGBT, que yo creo que ahí es en donde se equivocaron, es que lo que piden es que lo saquen del centro. Y no era tanto que lo sacaran del centro, sino que dentro del centro tuviera un espacio seguro para rehabilitarse en adicciones. Que no tenían por qué cambiarle el nombre. O sea, si ella les estaba dando un nombre de mujer, no tenían por qué decirle, no te llamas Esperanza, te llamas Juan Alberto. Esa es la agresión, ¿me explico? Sí. O sea, y ya no tanto si se estaba rehabilitando en adicción, sino porque le estaban diciendo este nombre. Y luego, si ella se vestía de mujer, y entonces ponerle ropa de hombre y decirle, no, vas a hablar como hombre. Y, o sea, ahí es en donde yo siento que, no tanto de que estuviera dentro de un centro de rehabilitación, la comunidad necesita centros de rehabilitación. Sí, exactamente. Porque aparte la adicción viene más fuerte. O sea, la adicción es cabrón en todos lados. Claro. Pero en la comunidad o en el ambiente la puedes ver a la vuelta de la esquina. En cada 2 pasos vas a encontrar a una persona que está o te vende la droga o está consumiendo. ¿Vale? Ya la actualidad de las personas que tú conoces, todos ya están dentro del cristal, de la marihuana, de todo lo que ha habido y por haber. ¿Vale? Entonces está muy padre, la verdad. Está muy bien cuando los centros de rehabilitación tienen la información para ayudar a la comunidad. Está muy bien porque al final de cuentas somos seres humanos. Pero lo que no está bien es cuando no estamos informados. ¿Vale? Aquí es cuando vuelvo, en lugar de ayudar a veces llegan a estropear él. Pero a ver, y platícanos, tú nos robas la palabra cuando quieras platicar. Por ejemplo, yo te puedo decir como centro de rehabilitación, ay, pues mejor la verdad no los quiero aceptar. ¿Sabes pues por qué no los quiero aceptar? Es porque un tema. Es un pedo. Ajá. Y entonces la verdad yo como padrino, como psicólogo, como dueño de una clínica, dices, ay no, qué miedo. Pues mejor no te metas en esos rollos porque luego te sales con un problema, ¿no? Y entonces es a ver, no, tampoco. O sea, no, la idea no es que los rechaces. La idea es que te capacites, ¿no? Y sepas cómo puedas trabajar. Y sepas cómo puedes trabajar, ¿no? Se podría decir que en la capacitación es como lo que hiciste hace poco con la capacitación que tuvimos nosotros, que nos enseñaron a los tipos de sexualidad que habían. Y en cierta parte yo siento que a varios trabajadores que somos de la comunidad nos ayudó a identificarnos aún más si llegáramos a tener una duda.
Pero también es importante resaltar que nosotros, bueno, yo como jefa de staff, si llega una chica trans, pues debo de respetar, ¿no? Tal cual es. Y ya me pasó una situación así, no sé si recuerdes que hace poco tuvimos una paciente y se le nombraba por ella. Ella así se identificaba y se sentía más cómoda y no hubo problema con los demás chicos pacientes, o sea, todos la aceptaron tal cual era, dejando a un lado los estereotipos que normalmente escuchamos en la calle, ¿no? Es que fíjate que, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, hace años, sucedió, o sea, el caso que estamos nombrando es de por ejemplo, en la cárcel sucedió que vincularon a proceso y en el juicio pues salió culpable y creo que pues, la metieron a la cárcel a esta chica, ¿no? Pero de nacimiento era hombre y sus papeles eran de hombre, o sea, su INE, su acta de nacimiento y todo este rollo, ¿no? Y cuando entra a la cárcel, lo que hacen es que le cortan el pelo y entonces, creo que tenía ya busto, creo que el busto se lo dejaron, pero fue como, o sea, fue un caso de que el centro penitenciario no supo qué hacer con la situación, ¿no? Entonces la metieron con los hombres, ¿no? Y lo que tú estás comentando es justamente una situación que en algún momento hasta nosotros dijimos, ¿qué onda, no? ¿Qué vamos a hacer? Dijimos, pues como es, ¿no? O sea, ella es mujer y pues va con las mujeres, ¿no? Y de repente estábamos, ¿no? Porque yo me sentía así de, ¿y si las mamás de las pacientes preguntan que por qué una chica trans está con ellas en la habitación y por qué los chicos? Y de verdad a veces sentíamos como que era mucha la presión en la que íbamos a recibir. que iba a pasar y no pasó nada. Exactamente. No pasó absolutamente nada. Todo marchó como tenía que. Como si nada. O sea, todo fue normal, ¿no? Más bien a veces el centro no sabemos cómo reaccionar. Pero aquí la diferencia o una de las ventajas fue que nos sentamos todos, porque me acuerdo que fue todo el equipo en una junta, a platicar qué era lo que se tenía que hacer, qué medidas, qué esto y qué lo otro. O sea, nos empezamos como a capacitar entre nosotros mismos. Claro. Y hay lugares que no lo hacen. Entonces aquí la ventaja o nuestro plus fue el prepararnos, el capacitarnos, el ya haber recibido anteriormente pláticas, conferencias sobre lo que es estos temas, ¿vale? Entonces aquí a lo mejor nuestra cabeza se fue a un extremo y ese extremo nunca llegó. Claro. Pero qué bueno que nos prendió esta alarma para saber qué es lo que viene, porque me acuerdo que después de ella, que la verdad fue una persona es una persona muy linda. Después de ella entró un chico. Sí. O sea, primero fue esta chica y meses después, o creo que en la misma temporada, entró un chico. Entonces aquí ya no nos pusimos en alerta. ¿Por qué? Porque ya sabíamos cómo estar. Ya sabemos qué hacer. Ajá, exactamente. Entonces es obvio y la verdad no está mal que los centros se pongan como en alerta, empiecen a investigar o a leer, pero justamente eso, que lean, investiguen para saber qué hacer y en realidad ayudar a la persona. ¿Vale? Este caso que tú comentas de la cárcel, de hecho también fue muy famoso el de la Veneno, el de la chica española, algo así, creo que es española, que también lo mismo, pasó un proceso de juicio y cuando llega a la cárcel la meten con los hombres, la pusieron en riesgo, pues sufrió muchas cosas que no tuvo que haber sufrido, todo, ¿por qué? Porque sus papeles decía que era hombre, pero pues tú veías si era una mujer, ¿vale? Entonces aquí en lugar de ayudarla, pues la perjudicaron bastante. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, se me viene algo a la cabeza en donde de repente, y tú que estás en redes, hay personas que dicen, no, pues viene encantado ahí encerrada con todos los hombres, ¿no? O sea, de repente el hecho de que tengan una preferencia sexual, también hay una discriminación y un ataque, como si las personas que tuvieran un gusto, una preferencia sexual diferente, fuéramos enfermos mentales y deseosos de sexo todo el tiempo, ¿no? Y que si estamos con una persona del sexo que nos gusta, o sea, en mi caso, si estoy muy pegada con una mujer, el hecho de tener una buena amistad, ya lo ven mal, ¿no? Ya empiezan a ver que es una relación y a mí me ha pasado que hasta la persona con la que estoy platicando ya se llega a sentir incómoda. Incómoda porque dice, ¿será que le gusta? O sea, ¿sí me explico? Sí.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que al final de cuentas son acciones que se replican porque si ves a un hombre y una mujer que se llevan muy bien, luego es el de, ya andan, ya son, ya esto. Pero estamos hablando de una sociedad externa. Acá cuando estamos dentro de una clínica donde convives con puros hombres, por ejemplo en mi caso, a veces yo decía, güey, mejor ni les hablo porque luego es de, ya quieres con él. Sí. Ay, mira, ya andan de noviecitos. Y yo sentía que en cualquier momento me iban a decir algo por estar tan cercano a las personas. Digo, nunca lo recibí así. La ventaja es esa, pero sí me ha pasado en veces anteriores. O sea, antes en otros lugares, para todo relacionar una relación. Ujú. Y bueno, replicamos lo que Como son si esos te tuvieran patrones. que estar cuidando porque como eres gay, entonces te A van a todos. gustar todos los pacientes Ujú, hombres, ¿no? sí, sí, sí. Otro punto que quiero preguntarles sobre su opinión, que yo me he dado cuenta de este tipo de casos, es cuando una persona justamente entra sin que la familia sepa que es gay y después existe un conflicto para que la pareja se integre al proceso terapéutico. ¿Me explico? Porque entonces la familia no lo acepta, ¿no? Entonces, digo, un caso, ¿no? Entra el chico al centro de rehabilitación, lo ingresa por solicitud de la mamá y entonces ya estando dentro de la rehabilitación, pues nos damos cuenta que el chico dice, tengo una pareja, ¿no? Y se llama Oscar. Y entonces es, ok. Entonces le dices a la mamá, oye, pues para que venga Oscar a terapia. Y es, ¿cómo? ¿Quién es Oscar? Ajá. ¿O por qué él, no? O sea, la familia rechaza esto y de repente nosotros como centro de atención, después es complicado poder ingresar a una persona porque es normal que tengamos psicoterapia familiar, ¿no? Es parte Y de. y de repente es decir, vienen las familias todos los viernes o los sábados y entonces tenemos la lista, ¿no? De los pacientes. Y tal familia, la mamá y el papá entran a terapia con fulanito. Y la esposa entra con fulanito. Y los hijos vienen a ver a no sé quién. Y de repente, ¿no? Pues Oscar viene a ver a Felipe. O sea, Oscar viene a ver a su pareja, a su esposo, a su novio, a Felipe y vienen a terapia. Que nosotros hemos tenido casos así. Pero de repente, si el centro no está capacitado, empiezan con burlas, empiezan a la discriminación de la pareja no se siente cómodo y yendo a este tipo de sitios en donde se pueda sentir hasta como agredido por los demás miembros del equipo, ¿no? Y en ocasiones suelen no integrarse al tratamiento, ¿no? Dicen, no, pues ¿sabes qué? Yo ya lo veré cuando salga del tratamiento, ¿no? Entonces no me integro. ¿Qué opinión o qué cosa se les viene de esto que acabo de comentar? Yo pienso que lejos de ayudar, siguen replicando lo que vive uno afuera, ¿no? Porque uno afuera vive mucho el rechazo, o en mi caso así fue. Entonces, viéndolo de esa manera, si el centro no está capacitado, va a volver a abrir esa herida que tiene de afuera. Uh-huh. Va a volver a sentirse que no es aceptado, que no es escuchado, y siento yo que lejos de poder darle o brindarle un tratamiento adecuado, va a ser todo lo contrario. ¿Cómo trabajó contigo tu terapeuta y cómo lo comentaste a tu familia? Mi familia, cuando yo ingresé, ya sabía que me gustaban las mujeres. De hecho, poquito antes de entrar tuve una ruptura con la que era mi pareja. Y en el tratamiento, a mí mi psicólogo, la primera sesión que tuvimos, recuerdo que fue un sábado, y él me preguntó como qué fue lo que detonó que a mí me hubieran internado. Y en mi caso personal fue la ruptura con mi pareja. Uh-huh. Eso fue como lo último que tenía que pasar para echarme a perder en los vicios, o sea, no saber de mí. Uh-huh. Y yo le platiqué que pues había sido por mi pareja, que era mujer, y me sentí muy entendida porque él me compartió la experiencia de que su hermana es bisexual. Uh-huh. Entonces a mí eso me hizo sentirme más en confianza para poderme abrir respecto a los temas que me hacían sentir mal. Cuando yo estaba en la prepa, cuando tenía alrededor de 15 años, yo me acuerdo que yo les platicaba a mis amigas de la chica con la que estaba saliendo.
¿no? Y se llamaba Ana, creo. Se llamaba Alfredo. Y le cambiaste. Pero yo le cambiaba el nombre. Sí. No, yo decía Ana, ¿no? Y Ana, ¿no? Entonces, ¿por qué lo platico? Porque, o sea, imagínense, yo sé que hay personas que están viendo este video y que lo van a seguir viendo porque pues se queda en YouTube, se queda en el podcast, se queda en nuestras redes sociales y demás. Y yo sé que hay personas que van a escuchar esto y van a decir, pues normal, ¿no? Y hay personas que les va a costar trabajo entender lo que estamos diciendo. Que hasta van a cerrar luego o sea, la... Ay, no. ¿De qué están hablando? O sea, y por eso lo estamos hablando. Claro que es importante que tú hayas podido decirle a tu terapeuta que estabas deprimida porque habías cortado con tu pareja. Yo igual, eso lo hice con la prepa, pero por ejemplo con mi papá, también cuando estaba muy chico, y mi papá me veía muy deprimido, cuando estaba chiquitillo y había roto con una pareja, ahorita me hiciste recordar eso, y mi papá me preguntaba, ¿qué traes? Y yo le decía, nada, ¿no? Entonces, papá, ¿qué traes? Y entonces yo me acuerdo que era mucho su insistencia porque él me veía mal. Y yo he tenido ideación suicida desde que tengo memoria, entonces me veía mal emocionalmente. Entonces, me acuerdo que tal fue su insistencia, no en un solo día, en varios momentos. Y llegó un punto que yo le dije, papá, es que no te puedo platicar. O sea, sí me pasa algo, pero yo no te puedo decir, porque es algo que yo no puedo hablar contigo. O sea, yo quisiera poderte decir, papá, estoy que me lleva la chingada porque corté con mi novio. No, pero no podía decirle a nadie que me sentía triste porque había cortado con mi pareja, porque aparte era como de, pues qué bueno que cortaron, porque pues no deben de andar. O sea, qué bueno que hayan cortado, o sea, entonces yo en ese tiempo pues me sentía muy juzgado. Entonces vuelvo, que entre en la clínica Promesas de Vida una persona que tiene este tipo de orientaciones y que pueda platicar y que pueda voltear y que pueda decir, no hay ningún problema. O sea, nadie te va a cuestionar sobre si te gustan los hombres y las mujeres. Tú vienes aquí porque tienes un problema en tu conducta adictiva, tienes un problema porque tienes depresión, porque tienes ansiedad, porque tienes ideación suicida, porque tienes ludopatía, porque no eres responsable en tu vida, porque eres muy desordenado, porque aparte tu adicción se ha generado tales conflictos en tu vida, pero nadie tiene que tocar esa parte de ti, ¿sí? Y sí, si tu pareja también es adicta, pues aunque seas hetero y seas gay, te van a decir, no te conviene esa pareja. Y no es porque sea hombre y sea mujer, es porque justamente tu relación que tienes con esa persona es tóxica. Exacto. Y quizás eso es importante hablar en terapia, pero no es porque sea hombre o sea mujer, sino porque tu relación es tóxica y la necesitas sanar, ¿de acuerdo? Porque tampoco nos vamos a detener de, híjole, no, entonces mejor ni te metas en ese tema porque si no va a ser... No, si es un problema, se va a tener que trabajar con esto, ¿no? Otro punto que yo quiero comentarles, porque sucede, nos hablan a la línea telefónica para saber si nosotros tenemos atención psicológica para cambiar a una persona que es gay, ¿no? Sí. O sea, a ver si hay tratamientos de rehabilitación porque la mamá está enojada, porque su hija es lesbiana, o el papá que es ranchero de los buenos, de los altos de Jalisco, y está encabronado porque si su progenitor, progenitor no, ese es el papá, su hijo, su primogénito, su hijo más grande y el dueño del rancho, digo, estoy diciendo tonterías, vamos, pero sí, no sé, es que sí me tonterías porque sí pasa, sí me ha pasado, ¿no? Entonces el papá es como que no, o sea, no, y entonces nos hablan para pedirnos tratamiento, para cambiar la sexualidad. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Pues bien, yo creo que son personas que realmente no saben cómo llevar a su familiar. O sea, yo sé que escuchar que tu familiar tiene una orientación diferente a la normal, no uso la palabra diferente, pero ok, es complicado.
O sea, no es como de, sí, estoy acostumbrado, cada rato me pasa. No, es difícil, lleva un proceso. Yo sé que mi mamá no la vivió fácil. De hecho, ella tuvo que ir a terapia para saber cómo trabajar conmigo, no para hacer un cambio. La verdad, yo a veces cuando recibo estas llamadas hasta me siento incómodo, me siento molesto porque digo, ¿en qué siglo estamos? O sea, de hecho actualmente ese tipo de terapias es un delito. Uh-huh. O sea, el lugar que lo está haciendo está cometiendo un delito grave porque está prohibidísimo lo que es la terapia de conversión. Siento que son personas, pues justo, que están hechos a la antigua. Uh-huh. Sí ha habido casos de personas, sin agredir, personas de rancho, personas de pueblito, que ven que el hijo es muy femenino y casi quieren matarlo y hasta le dicen, te acepto todo, que seas un drogadicto, un alcohólico, pero no seas joto. Uh-huh. O sea, de hecho cuando nos marcan y ya ingresan a las personas, el chavo o chava es como de, no, pues consumo esto y esto. Y el papá, sí, no me importa. O sea, es que es joto o es lesbiana. Uh-huh. Entonces, él lo que le importa es que quitemos eso, no que quitemos un problema de adicción o de conducta. Uh-huh. Pero justamente es al señor que está forjado a la antigua y muchas veces nosotros es como de, güey, ¿qué hago? O sea, tengo 16 años, 14 años, 18 años, 20, pero dependo de mi papá. Claro. O sea, dependo de mi familia. ¿A dónde me voy si es mi única familia? Pues la realidad es que ese tipo de personas, y se ha habido desde siempre, son los que se alejan del ciclo familiar y hacen otra familia. ¿Vale? Existe la familia que Dios te brinda o la del ciclo que es, uh-huh. Y la familia que tú eliges, con la familia con la que tú puedes ser. Entonces muchas veces ese tipo de personas, o yo les aconsejo mucho eso, aléjate de aquí y vente más a donde tú te sientas seguro, donde te sientas aceptado. Te va a doler y te va a costar salir adelante, porque no es fácil independizarte, uh-huh. Pero es mejor eso a vivir una mentira, uh-huh. Porque más adelante esa mentira sale a la luz o te vas a hartar de vivir en esa mentira. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a votar, pero demasiado tarde. Ya vas a estar casado, ya vas a tener hijos, o vas a tener una familia o una vida, la cual no es la vida que tú has querido. ¿Tú qué opinas? Sí, mira, me recordé que yo tenía un vecino que era muy mi amigo. Él desde la secundaria sabía que le gustaban los hombres y tenía relaciones con hombres, pero sus papás sí estaban muy a la antigua. De hecho, él tuvo que salirse de su casa para poder seguir con su orientación sexual porque trataron de hacerle la terapia de conversión, uh-huh. Y lejos de ayudarlo a él, creo que lo lastimó más, uh-huh. E hizo que se resintiera con sus papás. Uh-huh. Y el día de hoy que lo veo en redes sociales, lo veo con su pareja y se ve contento. He platicado con él y me dice que le cuesta estar lejos de su familia, pero que si no lo aceptan, él no puede hacer nada contra eso y es mejor alejarse de ellos. Claro. Y pues entender, por ejemplo, que nosotros como terapeutas, por ejemplo, si nos dice la familia, es que yo quiero que le quiten lo gay, pues eso no es algo que nosotros vamos a hacer, ¿no? De hecho, en todos estos casos, pues más bien se le confronta a la familia, ¿no? Uh-huh. Y de repente es como de, bueno, pues a dónde chingados lo mandé, ¿verdad? O sea, a dónde lo llevé, porque pues ahora me están diciendo que yo estoy mal. Y estamos hablando específicamente ahorita de los casos de aceptación de nuestra orientación sexual, porque dentro del tratamiento de adicciones es común que a la familia, por diversos temas, se le confronte porque está haciendo algo de forma errónea con su hijo, con su hija, con su esposo, con su hermano, ¿no? Porque la manera en la que se están involucrando, la manera en la que le está exigiendo no sé qué cosas, la agresividad física, o sea, no quiere decir que la persona que está afuera de la clínica esté sana, ¿no? Eso hay que entenderlo, es muy claro, hay que entenderlo. Y no tiene que ver con que si es gay o no. O sea, todos los familiares de una persona que tiene adicciones, hay que percibirnos a nosotros mismos como parte del proceso y parte del problema y saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, saber si tengo que ir a terapia porque pues yo soy muy agresiva con mi esposo, ¿no? Y entonces yo le reclamo o hago esto. O porque yo como papá sí puedo tomar alcohol y soy alcohólico
pero yo no quiero que tú consumas marihuana. Pero yo digo que el alcohol no es el problema. Y como eso puedo hacer 1000 ejemplos, ¿no? En donde la familia se involucra y donde nosotros confrontamos a la familia, aunque ellos sean los que están afuera, ¿no? Aunque digas, canijo, pero a ver, espérate, que el tratamiento es el que está allá adentro, es el paciente que está allá adentro, a él dígale, a mí no. A mí, ¿por qué me confronta? No, o sea, tú también, como una escuelita, ¿no? Cuando tú llevas a tus hijos a la primaria, a la secundaria, al kinder, más cuando están chiquitos, ¿no? Y los llevas a la escuela y es como de, a ver, ahí tú enséñale, ¿no? Y la mamá es como de, no es mi rollo, no, a ver, no, sí es tiene tu rollo, a ver, tú eres su mamá. Entonces tú vienes, yo aquí le voy a enseñar estas habilidades motoras, estos aprendizajes, pero el código moral, el código hasta de vestimenta, o sea, hay muchas situaciones que eso viene de la familia, ¿no? No lo va a solucionar la escuela. Ok, yo lo comento porque sí es cierto que vamos a tener una persona que tiene unas preferencias distintas y que nosotros vamos a trabajar con todo lo que sí se puede trabajar y con lo que sí se tiene que trabajar dentro de lo que es la rehabilitación de adicciones, pero no con esto. O sea, si vemos a una familia que su intención de forma explícita o no, nos dice, es que yo lo traje aquí o yo quiero que esto pase porque quiero que se rehabilite en esta situación, es, a ver, ¿sabes qué? No, este no es el lugar indicado, estas circunstancias no van a suceder aquí adentro y más bien tenemos que trabajar contigo sobre tú qué onda, ¿no? O sea, porque tú tienes el deseo y crees que puedes llevar a una persona a rehabilitación para que no le gusten los niños o las niñas, o sea, tú por qué, o sea, tú qué, ¿no? O sea, tú como mamá o tú como papá, tú por qué sientes que tienes el derecho de poder hacer este tipo de cambios, o por qué intervienes en esta área, ¿no? Que de repente hay que ver, vuelvo, por eso lo desciframos y hablamos como terapeutas, porque de repente es, a ver, ¿qué tanto es que no aceptes que a tu hija le gusta a otra niña? O que detrás de esta información existe, es que no tengo tanto el problema que sea una niña, más bien tengo problema con que esta niña en particular genera este tipo de conflictos con mi hija y entonces yo estoy preocupado por la salud mental porque cuando está con ella se droga, roba, ya vino, ya me golpeó, me robó la otra vez, agarró la camioneta y se fue y chocó y... o sea, hay una situación de salud mental muy clara que sí se puede resolver, que no tiene que ver con que si le gustan los hombres o las mujeres, ¿no? Exacto. Sí, de hecho tuvimos un caso muy similar donde justamente esta persona todo lo hacía, todas sus acciones estaban mal en la cuestión de actitud, disciplina, que robaba, que mentía, que se hacía pasar por X persona. Entonces esta persona, por eso lo ingresaron, pero dentro del tratamiento recuerdo que después salió justamente que el chico era una persona homosexual. Entonces aquí lo que yo me acuerdo mucho y el psicólogo hablaba conmigo, porque de repente así entre nosotros, sí me decía, es que ¿qué hago? O sea, ¿de qué lado tengo que trabajar más? Y yo sí le daba como la recomendación, ¿no? Trabaja con el papá, porque aquí es la parte donde tienes que invitarlo a él o hacerlo entender o jalarlo para que poco a poco vaya aceptando la orientación de esta persona. No va a ser de la noche a la mañana, obviamente, pero sí tienes que ir poco a poco, pero tú enfócate en el paciente, en que arregle su cagadero, porque si era uno muy bueno, pedía dinero, hacía, robaba, ahí sí empieza a jalarlo a él para que vaya cambiando esas modalidades. Pero con la familia, ahora que detectaste que no hay una aceptación de su orientación, pues tú tienes que empezarlo a invitar a que la familia vaya aceptando poco a poco, ¿vale? Entonces aquí, pues de la mano, como dices, nosotros no vamos a convertir a las personas porque no vamos a acudir a un delito. Repito, la conversión es actualmente lo que es un delito. Entonces nada más vamos a ayudarlos a fortalecerse, o sea, a fortalecer y a recuperarse dentro de los trastornos o adicciones que tienen. Fíjate que hay un grupo aquí en Aguascalientes, creo que se llama Canva. No, Cava. Grupo Cava. ¿Tú no sabes de eso? Bueno, hay un grupo que de los derechos de la comunidad LGBT
Y hace no mucho vi una nota periodística en donde el director de este grupo menciona que él documentó o identificó 4 centros de rehabilitación en Aguascalientes en donde ofrece el servicio de la conversión, ¿no? Entonces él estaba denunciando porque, como tú muy bien dices, en México ya está en el Código Penal, o sea, los centros de rehabilitación, los psicólogos o los centros religiosos, que también sucede mucho en este tipo de lugares, porque luego hay que saber también que hay muchos centros de rehabilitación en adicciones que son religiosos, ¿no? Que son religiosos y de alguna manera puede llegar hasta un adoctrinamiento religioso, que yo no tengo ningún problema con eso, vuelvo, así como lo que yo te decía, bueno, si es mi decisión y si yo soy católico y yo quiero entrar a un centro católico, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Porque entonces yo voy a platicar con muchos católicos y me voy a entender, porque eso es lo que yo creo. Y si yo soy cristiano y quiero entrar a un lugar en donde hay cristianos, pues no hay ningún problema, o sea, porque eso es lo que yo deseo. Más bien aquí, por ejemplo, es si una persona con una creencia diferente religiosa entra a un centro y le quieren como inculcar dentro de su programa su religión. ¿Por qué comento esto de la religión? Porque sí es real que todavía está muy penalizado, todavía hay todo un show, todavía hay un rollo desde el Vaticano, todavía hay una situación sobre el matrimonio igualitario, sobre los mismos derechos dentro de las comunidades religiosas, ¿sí? Porque la comunidad LGBT de repente está luchando por la visibilidad y por la aceptación dentro de un grupo religioso, que no es mi caso. O sea, en este programa, en este momento, en mi postura actual, mi caso no es criticar ni juzgar a ninguna institución religiosa, pero sí mencionar que en mi conocimiento todavía es normal que esto suceda en centros de tratamiento en donde tienen una directriz religiosa y entonces desde ahí ven a la homosexualidad como pecado. ¿Sí? Pero hay que entender que nosotros estamos hablando de salud mental. Yo no me voy a meter con los pecados porque mira, ni soy sacerdote, ni soy guía espiritual, ni soy nada. O sea, no tengo absolutamente nada de eso. Tengo mi creencia y todo religiosa, pero no me voy a poner en una postura. Lo que sí puedo decir es eso, que es común verlo. Es común ver este tipo de acciones o de satanización o de castigo en lugares en donde son muy religiosos o personas muy religiosas. Suelen ser más fácil de castigar este tipo de vida, ¿no? De condición, de forma de ser. Sí, pues la preferencia o la orientación, porque justamente están basándose a sus creencias e ideologías, ¿no? Para lo que ellos es normal. Entonces, por eso que comúnmente ves más protestas, de lo que es. Sale, hay mucha gente y se escucha mucho en este mes del Pride, pues que marchamos, que parecemos un festival, que parecemos un disturbio, un circo. Ajá, exactamente. Pues la realidad es que luchamos, marchamos o hacemos el desfiguro que se dice hacer justamente por eso, porque ya lo platicabas tú hace rato, en tu adolescencia no podías decir que estabas mal por tu novio o por tu novia, porque no viviste ese amor de adolescente, porque es difícil ser respetado. O sea, los heteros no van por la vida diciendo: hey, hola, soy hetero. O sea, no, es un mundo como muy diferente. Y quieras o no, las atenciones también son diferentes. O sea, cuando ya alguien te detecta como alguien de la comunidad, o una persona lesbiana, trans o gay, el trato suele ser en algunos lugares hasta diferentes. Ha habido hasta rechazos. Con el simple hecho de ser gay ya tienes SIDA. Ya tienes, te violaron de chiquito, ya sufriste abusos, o sea, todo un boom por no únicamente decir que eres una persona homosexual, ¿sale? Entonces justamente pues todo el mundo ve en la religión que la homosexualidad está mal,
en algunas religiones, y actualmente creo que todo está como transformado, por así decirlo, pero hay personas muy, muy religiosas que todavía la homosexualidad está, pum, súper satanizada. Tenemos 10 minutos para terminar el programa y me gustaría que ustedes pues se cuestionaran, empezaran ahorita qué mensaje, con qué quieren ir cerrando, qué es lo más preocupante para ustedes sobre este tema, por qué se les hizo importante, por qué tomaron la decisión de enfrentarse a una cámara y hablar abiertamente de su sexualidad ante la cámara y decir cómo me sentí o cómo va a quedar esto grabado, etcétera. Como yo lo comenté a un inicio, yo como director de un centro de rehabilitación, a mí se me hace importante hacer una declaración formal sobre que nosotros somos una institución en donde incluimos a las personas con preferencias sexuales distintas, ¿no? Así como incluimos otro tipo de personas con otro tipo de preferencias, de religiones y demás. Somos personas, somos seres humanos que tienen este tipo de preferencias simplemente, y que las condiciones dentro de la clínica no tienen que verse afectadas por esto. Entonces a mí se me hace importante dar ese paso, porque dentro yo como directivo de un centro de rehabilitación en Aguascalientes, les puedo decir que esta acción que yo estoy haciendo, yo la vengo haciendo desde que abrí la clínica. Un post en Facebook, una imagen, una de celebración, como cuando es el día del padre o el día de la madre o el día del niño o el día del enfermero, ¿no? Así tal cual, como los días importantes del año, pues lo mismo, no más ni menos, simplemente haciendo alusión, haciendo representación del Día de la Mujer, que también es un día muy importante, y etcétera, ¿no? Entonces nosotros sacamos tal fecha y hablamos del tal tema, y etcétera, ¿no? Y entonces, así como nosotros hablamos del Día de la Mujer y del Día del Padre, del Día del Enfermero, y hablamos sobre las circunstancias de cada uno, pues a mí se me hace importante poder hacer esta declaración, porque dentro de los centros de rehabilitación que yo conozco en Aguascalientes, ninguno lo hace. Ninguno hace lo que yo hago. Ninguno pone en sus redes sociales feliz día del orgullo gay, o nosotros somos un centro de... Yo estoy casi seguro que si yo les hablo por teléfono ahorita y les digo, ellos me van a decir, no hay ningún problema, sí, nosotros aceptamos. Pero que ellos en su publicidad, en su diálogo al público, de forma contundente le diga, no hay problema, no lo he visto en ningún centro de rehabilitación. Sin embargo, de hecho, podemos caer en esta otra área, en donde lejos de aceptar a una persona, mantenemos un espacio. De por sí, una persona en adicciones es una persona vulnerable. Una persona en adicciones dentro de un centro de rehabilitación de adicciones es una persona vulnerable. Tú le sumas, aparte de que es miembro de la comunidad LGBT, y es otra condición de ser vulnerable. Así como también una mujer es más vulnerable que un hombre en un centro de rehabilitación de adicciones. Y ese es otro tema, y es muy real. Porque en ocasiones necesitamos separar, ahí sí se necesita separar a los hombres y las mujeres. Y entonces en habitaciones y en instalaciones, y la verdad es que en ocasiones una familia, al momento de querer buscar un centro de rehabilitación para tu hija, para tu mamá, para tu hermana, le piensas más por la seguridad de tu familia, ¿no? O sea, ¿a dónde la vas a llevar? Porque, o sea, aguas, porque es mujer y es más vulnerable. Claro que sí, es más vulnerable, es verdad. Pues lo mismo, una persona de la comunidad LGBT es más vulnerable en un centro de rehabilitación. No sabemos cómo lo van a llevar los mismos pacientes, y al momento de los pacientes cómo se van a llevar con ellos, si el centro de rehabilitación va a tomar una acción definitiva hacia los pacientes y le van a decir, hey, no le digas así, respétalo, o simplemente van a decir,
No, pues ese es rollo de los pacientes, pues ellos así se llevan, ellos así se dicen, oye, que lo golpeó, que no sé qué, no, bueno, pero es que ese es un rollo de pacientes, mientras que yo no lo haga, pues ellos que hagan lo que quieran. No, tú como centro de rehabilitación tienes que asegurar que el espacio sea bienestar de cada uno, benéfico para todos, ¿no? Entonces, por eso lo hago yo, por eso el día de hoy yo estoy aquí, por eso el día de hoy estoy frente a las cámaras y estoy grabando este podcast, porque quiero dejar el precedente y la intención de que nosotros vamos a cuidar este aspecto, ¿no? Entonces, pues me gustaría que cada uno de ustedes se tomara sus 5 minutitos, no sé, el tiempo que se quieran llevar, para hablar a la cámara y decirle a la gente que nos está viendo por qué está aquí, cómo se siente estar aquí, y pues el mensaje que le quieran dar a las personas que están allá, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Yo el mensaje que les quiero dar es que vivir con miedo al que dirán es no disfrutar tu vida, porque mucho tiempo, o se podrá decir que de los 15 a los 22 que me internaron, viví mi vida en una mentira. Y siento que no pude disfrutar tal cual era por el temor al rechazo. Y con eso me refiero del rechazo empezando por mis padres, ¿no? Y hoy me doy cuenta que al momento de yo hacerme suposiciones de qué iba a pasar cuando yo les dijera que me gustaban las mujeres, se me venían escenarios catastróficos. Me imaginaba lo peor, y curiosamente un día que estaba en estado de ebriedad en la boda de mi hermano, salió a decir de mí, me nació decirle a mi papá, y su contestación era que ya sabían, que lo que yo les estaba diciendo era algo que ellos ya sabían y que me aceptaban tal cual era. Entonces para mí eso me dio como un plus, el saber que quien yo pensé que me iba a juzgar me aceptaría. Para mí fue un plus, porque de ahí en adelante pude abrirme a expresarles cómo me sentía. Y hasta el momento, cuando tocaste ahorita el tema de la salud mental, ellos siempre me apoyaron con eso. Nada más, como te repito, antes de entrar a la clínica de paciente, la pareja que tenía, pues yo tenía actitudes negativas. Fue cuando les empecé a robar, cuando empecé a tomar más, cuando empecé a drogarme, porque mi problema al principio nada más era el alcoholismo. Después se vino encadenada ya la drogadicción, y ellos me decían que me aceptaban tal cual era, pero que al lado de esa persona no, porque esa persona era la que me estaba llevando a seguir cometiendo ese tipo de actitudes y de comportamientos. Y hoy yo estoy muy contenta y muy agradecida con la clínica, porque ahí fue donde pude aceptarme tal cual soy, de que ahora no me mueve que me hagan un comentario de que ahí va la machorra o ahí va la marimacha, como se acostumbra a escuchar en la calle. No, me siento muy, muy cómoda y muy confiada con la persona que soy, porque sé que valgo lo mismo que las demás personas, que el hecho de que tenga una preferencia sexual distinta no quiere decir que valgo menos o que tengo menos capacidad para hacer las cosas. Bien. Ya. Perfecto. Luis. Pues bueno, prácticamente este programa se pensó en las demás personas que nos van a estar viendo, tanto como familias como personas de la comunidad en el cual están dentro de algún problema como adicción o trastorno, y tienen miedo a pedir ayuda porque justamente no saben a dónde van a parar. Muchas veces vamos a escuchar mil historias de centros, vamos a escuchar cosas que son muy fuertes y que al final de cuentas no te da como la confianza de decir: familia, necesito la ayuda, necesito que me internen, porque el simple hecho de ser internado te da miedo. Entonces, darles esperanza. Hay lugares, no decimos que somos el único, pero créanlo que en el tiempo que yo llevo dentro de la clínica he visto a mucha gente pasar que la verdad han salido adelante en la cuestión de
en su identidad, en su orientación, han salido y decir yo soy esta persona, ¿vale? Y por ejemplo una de mis ventajas es que yo ya entré, pues yo ya me aceptaba tal y como era, pero me ha tocado compañeros o expacientes que han dicho, en este momento sé quién soy, en este momento me quiero y me respeto, que es la parte más importante dentro del tratamiento, ¿vale? Si no te quieres, si no te respetas, si no te aceptas tal y como eres, el tratamiento es muy difícil, ¿vale? Lo he llegado a ver en sinfín de historias. No quiero decir que somos los únicos, porque yo sé que a lo mejor hay más lugares como nosotros, pero la verdad es que yo en el tiempo que llevo en Clínica Promesas de Vida, sé que somos el lugar seguro para esa minoría, si lo queremos ver así, de personas que son de la comunidad y que en este momento quieren salir adelante. Sé que somos esa red de apoyo porque entre nosotros mismos hacemos una red de apoyo para nuestros pacientes. No nada más somos que el terapeuta, que el consejero, que el staff, que el de redes, que el de cocina. Todos nos unimos para que el tratamiento de los pacientes sea eficaz, ¿vale? Y es algo que yo, si no me hubiera gustado, yo me hubiera ido desde hace mucho. Pero como yo sé lo que hacemos y el trabajo que hacemos, la verdad me apasiona porque es un reto. Pues bueno, por eso también dije, es un programa difícil, porque la verdad sé que va a haber personas que van a entrar y se van a salir al segundo, y hay personas que se van a quedar. Sé que va a haber comentarios negativos como comentarios positivos, pero ojalá que este programa pueda ayudar muchísimo a esa persona que en este momento está pidiendo la ayuda, pero tiene miedo, ¿vale? Porque a lo mejor en algún momento lo tuviste tú, en algún momento lo tuve yo, en algún momento lo tuvo alguien más, ¿vale? Pero cuando vivió la experiencia fue algo diferente y la persona ha salido adelante, ¿vale? Es lo que quiero esperar o quiero pensar de muchas personas que han pasado por la clínica, por no decir nombres, pero son varios en los cuales yo espero que le hayamos ayudado. Yo espero que en la actualidad sean felices, que tengan un tratamiento de recuperación, pero sobre todo ese amor propio que necesitamos para vivir, porque la vida no es fácil. Seas gay, seas lesbiana, seas hetero, la vida siempre va a llevar un rechazo o un bullying, ¿vale? Pero todavía duele más cuando no te fortaleces tú como persona o no te quieres para que esto no llegue a doler tanto. Pues familia, se ha terminado este programa. Les agradezco mucho habernos escuchado, haber estado con nosotros. Espero que les haya ayudado a entender. Espero que los haya llevado a la confrontación o al cuestionamiento o a observar algo que quizás estaba invisible en lo que ustedes estaban viendo, ¿no? Y de repente con este tipo de conversaciones dices, oye, sí es cierto. Es que quizás yo no me pongo en sus zapatos, pero si yo fuera miembro de la comunidad, oye, qué chinga es estar dentro de un lugar en donde solamente por el hecho de que me guste hombre o no mujer, ya va a ser un pedote, ¿no? O sea, ya es un rollo, o sea, de verdad, o sea, entonces, si hay personas que todavía no entienden esto y están escuchando lo que estamos diciendo, cuestiónate, acércate a personas que son profesionistas del área de la salud mental y aprende sobre esto, porque creo que te va a dar un acercamiento distinto, ya sea hacia tu persona o hacia los miembros de tu familia, ¿no? Y bueno, familia, nos despedimos, les agradezco, chao. Bien.